1. Las drogas como propiedad, el derecho que rechazamos. En su más amplio y justo sentido, la propiedad abarca todas las cosas a las que un hombre puede asignar un valor, e incluye aquello que los individuos sostienen con sus opiniones, su religión, sus pasiones y sus facultades. James Madison, 10. Seguramente revelaría obstinación sostener que las drogas no deben estar en la lista precedente de Madison. En principio, todo objeto del universo puede tratarse como propiedad. Dos preguntas surgen entonces: ¿de quién es la propiedad X? ¿Y debe ser legal la posesión de X, en tanto que propiedad privada? X puede representar la camisa sobre mis hombros o la acera frente a mi casa, el dinero que gano como jardinero o la marihuana que cultivo en mi jardín. Que las drogas, como los diamantes o los perros, son una forma de propiedad, nadie puede negarlo. De acuerdo con ello, debemos ahora preguntarnos por qué el título de propiedad privada sobre drogas no debe ser exactamente tan legal como el título de propiedad privada sobre diamantes o perros. El derecho a la propiedad. En el mundo de habla inglesa, especialmente desde el siglo XVII, la palabra libertad, freedom, ha significado el inalienable derecho a la vida, a la autonomía, liberty, y a la propiedad, apoyándose firmemente los dos primeros elementos sobre el último. Aunque la tierra y todas las criaturas inferiores sean comunes a todos los hombres, escribió John Locke en 1690, cada hombre tiene una propiedad en su propia persona. Sobre esto nadie tiene ningún derecho salvo el mismo. El esfuerzo de su cuerpo y el trabajo de sus manos, podemos afirmar que son debidamente suyos. 11. Más que cualquier otro principio singular, esta idea informa y anima a los redactores de la Constitución. Si los Estados Unidos tienen intención de obtener y merecer la entera alabanza debida a los gobiernos sabios y justos, escribió James Madison en 1792, respetarán igualmente los derechos de propiedad y la propiedad en los derechos. 12. El rasgo más esencial del capitalismo como sistema político-económico es la seguridad de la propiedad privada y el libre mercado, esto es, el derecho de todo adulto competente a comerciar con bienes y servicios. Como expresó concisamente Milton Friedman, los mercados libres, entendidos correctamente, están implicados en la propiedad privada. 13. Para asegurar tal orden social libre, el Estado está obligado a proteger a las personas de la violencia y el fraude y, en la máxima medida posible, a abstenerse de participar en la producción y distribución de bienes y servicios. Naturalmente, ningún orden capitalista perfecto como este ha existido nunca, ni tal vez pueda existir. A pesar de todo, es un faro que ilumina el camino hacia el respeto por las personas y la cooperación social basada en una mutua y no coactiva satisfacción de las necesidades. En nuestra tradición angloamericana, destacar extraordinariamente el derecho de propiedad no significa que la propiedad sea más importante que la vida o la libertad, o, como a los enemigos de la libertad individual les gusta afirmar, que la propiedad sea más importante que el pueblo. Significa tan solo que la propiedad es la convención que protege mejor la vida y la libertad, que, cuando vida y libertad están en juego, están ya en peligro, y de aquí que el derecho a la propiedad constituya un tipo de sistema de aviso rápido para invasiones a la vida y la libertad. 14. Nuestra pérdida de derecho a las drogas debe ser precisamente atendida como un aviso de este tipo. Más aún, puesto que esta alarma sonó primero hace cerca de un siglo, difícilmente puede considerarse precoz el aviso. Al contrario, las sirenas han sonado durante tanto tiempo que ya no las oímos. En ningún otro frente ha sido sometido el pueblo americano a una presión tan implacable del Estado contra sus derechos constitucionales como en la cuestión del derecho a las drogas, y en ningún otro frente ha renunciado tan fácil, voluntaria, y en realidad tan vehementemente el pueblo americano a sus derechos ante las usurpaciones del gobierno federal como en este punto. Dado que tanto nuestros cuerpos como las drogas son tipos de propiedad, deseo mostrar cómo la producción, el comercio y el uso de drogas son derechos sobre propiedades, y cómo las prohibiciones de drogas constituyen un despojo de derechos constitucionales básicos. 15. Negros y narcóticos, que cuenta como propiedad. Mi argumento de que las prohibiciones en materia de drogas constituyen un despojo del derecho constitucional a la propiedad depende de que admitamos las drogas como una forma de propiedad. Dependiendo de los valores de cada uno, esta puede ser o no una proposición obvia. En cualquier caso, si la cuestión de que se considera como propiedad afecta a costumbres cargadas emocionalmente y a velados intereses económicos, nada es obvio y todo se somete a los poderes fabulísticos de los legisladores, como ejemplifica el precedente de la esclavitud, que contiene una importante lección para nuestro problema con las drogas. En su clásico ensayo de 1792,
propiedad, Madison afirma categóricamente que el gobierno es instituido para proteger la propiedad de todo tipo. 16. La legalidad de la esclavitud se apoya, naturalmente, sobre la definición del negro como propiedad, una definición que no puede ponerse en tela de juicio dentro del sistema esclavista. Cuando el sistema judicial de los Estados Unidos finalmente permitió su puesta en tela de juicio, en el famoso caso Dred Scott, la articulación formal de la controversia señaló el comienzo del fin para la esclavitud. Dred Scott era un esclavo negro, analfabeto, que había sido comprado en Missouri, en 1833, por un cirujano del ejército de los Estados Unidos llamado John Emerson. Posteriormente Emerson viajó con Scott a Illinois, un estado libre, y luego, tras una estancia en Luisiana, lo devolvió a Missouri, un estado esclavista. En 1846, con la ayuda de un abogado antiesclavista, Scott entabló demanda contra el cuñado de Emerson, John Sanford, que se había convertido en su propietario al morir Emerson, exigiendo su libertad, así como también la de su familia, pues se había casado entretanto, y convertido en padre de un niño. El fundamento de la demanda de Scott era que su residencia en un estado libre había hecho de él un hombre libre. El Tribunal Inferior apoyó su alegación, pero el Tribunal Supremo de Missouri falló en contra. El caso fue posteriormente sometido al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Así, la sentencia sobre el caso Scott v. Sanford, 1857, se convirtió en una de las más famosas y notorias jamás emitidas por ese alto tribunal. Lo esencial de la sentencia, redactada por el magistrado Roger Taney, era que, como Scott era propiedad ajena cuando fue comprado y propiedad ajena cuando presentó su demanda, carecía de fundamento legal para sostenerla. Sanford, su propietario, tenía en cambio un derecho constitucional a su propiedad, esto es, a Dred Scott. Cito unas pocas líneas del juez Taney para ilustrar su opinión. Ellos, negros de raza africana, no están incluidos, y no hubo el propósito de incluirlos, bajo la palabra, ciudadanos, en la Constitución. El, Scott, fue comprado, vendido y tratado como un artículo común de comercio y tráfico. Esta opinión era en ese tiempo fija y universal en la parte civilizada de la raza blanca. Ningún hombre de esta raza, africanos negros, ha emigrado nunca a los Estados Unidos voluntariamente, todos han sido traídos aquí como artículos de comercio. No hay en la Constitución palabra que otorgue al Congreso mayor poder sobre la propiedad de los esclavos, o que autorice menor protección a la propiedad de este tipo que a la propiedad de cualquier otra clase. El único poder conferido es el poder vinculado al deber de custodiar y proteger al propietario de sus derechos. 17. Volúmenes y volúmenes se han escrito sobre este caso, a los cuales probablemente no puedo añadir nada. Nótese, sin embargo, que Taney menciona específicamente el hecho de que los negros fuesen vendidos y comprados a título de bienes como una prueba de que eran propiedad ajena. Lo que encuentro notable al confrontar el caso Dred Scott y la Harrison Narcotic Act es que en 1857 los americanos blancos tenían derecho constitucional a poseer negros americanos porque los esclavos negros constituían una propiedad ajena, y que, apenas medio siglo más tarde, en 1914, los americanos no tenían ya derecho a poseer opiáceos porque el Congreso los declaró narcóticos, no susceptibles de compra y venta como artículos de comercio. Desde la ficción de que los negros eran propiedad ajena y desde las leyes basadas en ella que facultaron a los blancos a esclavizarles literalmente, la nación se trasladó a la ficción de que determinadas drogas esclavizaban, metafóricamente, a las personas, y a la legislación basada en ella que ilegalizó drogas conducentes a la esclavitud. Para un debate ulterior de esta cuestión, véase el capítulo 6. Sic transit infamia mundi. Cuán justamente aterrorizado estaba Edmund Burke cuando observó. ¿No extraemos de la historia las lecciones morales que podríamos? La historia se compone, en su mayor parte, de las miserias producidas en el mundo por el orgullo, la ambición, la avaricia, la venganza, la lujuria, la sedición, la hipocresía, el celo indisciplinado y toda la comitiva de apetitos desordenados que agitan al público. Estos vicios son las causas de aquellas tormentas. Religión, morales, leyes, prerrogativas, privilegios, libertades y derechos de los hombres son los pretextos. Los pretextos se encuentran siempre en alguna engañosa apariencia de un bien real. 18. El cuerpo como propiedad. La frase derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, que otrora fue una proclamación de vibrante desafío, se ha convertido en una hipocresía sin sentido, una especie de momia semántica, el cadáver preservado cuidadosamente de lo que solamente ayer fue un hombre valiente.
El preámbulo a la Declaración de Independencia y los otros escritos de los padres fundadores sobre filosofía política implican ver al hombre como un ser dotado por su creador con derechos inalienables, entre ellos derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Para ejercitar tales derechos, el hombre debe ser un adulto autodisciplinado, titular de un derecho anterior a los que ellos enumeraron, un derecho tan elemental que nunca les pareció a los redactores necesario nombrarlo, y mucho menos que su protección requiriese específica salvaguarda. Así consideraron ellos la autopropiedad, porque, como Locke, supusieron que precede a todos los derechos políticos, y porque, como modelos de la Ilustración protestante, comprendieron claramente la distinción entre Dios y Estado, uno mismo y la sociedad. En realidad, aunque solamente de pasada, Thomas Jefferson aludió a la importancia crucial de la autopropiedad corporal como cuestión política. Ridiculizó a los aspirantes a una inmiscusión estatista en nuestras dietas y drogas, recordando a sus lectores que, en Francia el emético fue una vez prohibido como medicina, la patata como artículo de alimentación. Si el gobierno nos prescribiera nuestra medicina y nuestra dieta, nuestros cuerpos se hallarían en el estado en que nuestras almas se hallan ahora. 19. Pero, ¿no es eso precisamente lo que nuestro gobierno está haciendo en la actualidad? ¿No es eso lo que esperamos de él, y le pedimos? Atolondradamente aceptamos que el Estado nos prescriba nuestra medicina y nuestra dieta, como si ejerciese su deber ilustrado, garantizándonos nuestro derecho a la salud, en vez de rechazarlo como un torpe expolio de nuestro derecho a nuestros cuerpos y a las drogas que deseemos. Resulta claro que los fundadores dieron por hecho que la admonición de Jesús sobre el alma se aplicaba también al cuerpo, y podría parafrasearse así: ¿qué provecho obtiene un hombre si logra todos los derechos que los políticos están deseosos de concederle pero pierde el control sobre el cuidado y el alimento de su propio cuerpo? Refleja también este punto de vista la siguiente observación de Mark Twain, provocada por los primeros intentos de la profesión médica americana para monopolizar la práctica curativa. El Estado se levanta entre yo y mi cuerpo, y me dice a qué tipo de médico debo recurrir. Cuando mi alma está enferma, el Estado me concede una libertad espiritual ilimitada. Ahora bien, no parece lógico que el Estado deba apartarse de esta gran política y adoptar la otra posición en un asunto de consecuencias menores, la salud del cuerpo. ¿De quién es la propiedad de mi cuerpo? Probablemente es mía. Si experimento con él, ¿quién debe ser responsable? Yo, no el Estado. Si escojo imprudentemente, ¿muere el Estado? O, no. 20. Personalmente mantengo, por extraño que pueda parecer, que hemos perdido nuestro derecho más importante, el derecho a nuestros cuerpos. 21. ¿Cómo hemos perdido el derecho a nuestros cuerpos? ¿Cómo puede una persona perder el derecho a su cuerpo? Siendo despojado de la libertad de cuidarlo y controlarlo como considere apropiado. Desde que los primeros peregrinos desembarcaron hasta 1914, los americanos tuvieron libertad tanto como obligación, derecho tanto como deber, de cuidar y controlar sus cuerpos, manifestados por un ilimitado acceso legal a la atención médica y a las medicinas de su elección. Durante todos aquellos años el gobierno no controló el mercado de drogas, ni el uso de drogas por parte de las personas. Para seguir la crítica de la guerra contra las drogas presentada en este libro es crucial que recordemos esta pregunta: ¿cómo puede una persona perder el derecho a su cuerpo? Y que no vacilemos en responder así: una persona puede perder el derecho a su cuerpo del mismo modo que puede perder el derecho a su vida, a su libertad y a su propiedad, a saber, porque alguien le despoje de él. Cuando una persona privada quita la vida, la libertad o la propiedad a un individuo, llamamos al primero criminal y al último víctima. Cuando un agente del Estado hace tal cosa, y lo hace legalmente, de acuerdo con la ley, lo consideramos como un funcionario que impone la ley cumpliendo con sus deberes, y consideramos a la persona despojada de sus derechos como a un criminal que recibe su justo castigo. Sin embargo, cuando los agentes del Estado terapéutico nos despojan del derecho a nuestros cuerpos, no nos vemos como víctimas ni como criminales, sino como pacientes. Hay, naturalmente, un tercer modo de perder nuestro derecho a la propiedad, que son los impuestos. Cuando un criminal nos despoja de nuestra propiedad, para enriquecerse, llamamos a eso robo. Cuando el sistema de justicia criminal nos despoja de nuestra propiedad, para castigarnos, llamamos a eso multa. Y cuando el Estado nos despoja de nuestra propiedad, para mantenerse a sí mismo, aparentemente para servirnos, llamamos a eso impuesto. Los impuestos y la prohibición de drogas son intervenciones coactivas del Estado, y ambos se justifican ante todo sobre fundamentos paternalistas. En el caso de los impuestos, el Estado nos deja comprar aquellas cosas que, a su juicio, podemos manejar, por ejemplo, alimento y billetes de lotería, mientras extrae la proporción de nuestros ingresos que
Considera, socialmente justa, aparentemente para suministrarnos aquellas cosas que considera que no podemos proporcionarnos nosotros mismos, como atención a la salud y servicio postal. De modo semejante, en el caso de los controles sobre drogas, el Estado nos deja comprar aquellas drogas cuyo uso considera seguro para nosotros, drogas sin receta, y retira aquellas drogas cuyo uso considera peligroso para nosotros, drogas de receta y drogas ilícitas. Por consiguiente, en el proceso de imponernos impuestos y despojarnos de drogas, el Estado expropia también fondos suficientes para proporcionar a los políticos y a otros parásitos del gobierno una vida confortable. No es sin duda un accidente de la historia que solo un año separe la promulgación de la enmienda decimosexta, que creó la autoridad legal para cobrar el impuesto federal sobre la renta, 1913, y la aprobación de la Harrison Narcotic Act, 1914, que creó la autoridad legal para poner en práctica la primera prohibición federal sobre drogas. Por decirlo brevemente, cuando el Estado nos despoja de nuestro derecho a las drogas, y lo justifica como controles sobre drogas, no debemos considerarnos pacientes que reciben protección del Estado ante la enfermedad, sino víctimas despojadas de acceso a las drogas, de la misma forma que cuando el Estado nos despoja del derecho a la propiedad y lo justifica como impuesto personal sobre la renta, muchos no nos consideramos como beneficiarios que reciben servicios del Estado para nuestras necesidades, sino como víctimas despojadas de una parte de sus ingresos. En realidad, el sentido profundo de que nuestros derechos de propiedad son inalienables, y no un regalo del gobierno, explica el rasgo de carácter inerradicable en el espíritu americano, que continúa considerando el impuesto como un despojo legalizado. En este punto deseo advertir brevemente que reconozco la necesidad de limitar el libre mercado de drogas, del mismo modo que reconozco la necesidad de limitar el libre mercado de muchos otros bienes. El lugar legítimo para este límite, sin embargo, está allí donde el libre acceso a un producto particular presente un claro y actual peligro para la inocuidad y seguridad de otros. Sobre tales fundamentos el Estado controla el mercado de explosivos, y sobre tales fundamentos puede legítimamente controlar el mercado de plutonio o de productos químicos radiactivos utilizados en medicina. Pero no es esta la base de nuestros actuales controles sobre drogas. Desde el comienzo de este siglo, combinando diploma médico y legislación de control directo sobre las drogas, el gobierno americano ha asumido progresivamente más autoridad sobre el comercio de drogas, y sobre nuestro uso de drogas. El aparente objetivo de estas restricciones fue proteger a la gente de médicos incompetentes y drogas dañinas. El resultado real fue una pérdida de libertad personal, sin el provecho de los beneficios prometidos. Es importante recordar que nuestra compleja maquinaria de controles sobre drogas descansa mayormente en leyes sobre recetas, que a su vez descansan sobre una profesión médica facultada por el Estado. Aunque en Capitalismo y Libertad Milton Friedman no menciona los controles sobre las drogas, se dirige al todavía más sacrosanto asunto del diploma médico, y lea su merecido como libertario. 22. Las conclusiones que alcanzaré, escribe, son que los principios liberales ni siquiera justifican la titulación en medicina, y que en la práctica los resultados de la titulación estatal en medicina han sido indeseables. 23. A pesar de sus elevados motivos, los controles sobre drogas animan al público a esperar que políticos y médicos lo protejan de sí mismo, y, específicamente, que lo protejan de sus propias inclinaciones a usar o emplear mal determinadas drogas. El resultado es un control estatal sobre el mercado de drogas, y una interminable guerra contra las drogas, síntomas de que hemos, en efecto, renunciado a la Constitución y a la Declaración de Derechos. El castillo violado. Supongamos el siguiente argumento imaginario. Don, un viudo retirado de 60 y tantos años, vive solo en un barrio residencial. Tiene muchos amigos, goza de buena salud y seguridad económica, y no tiene personas a su cargo. Su hobby es la jardinería en un invernadero anexo a su casa. Siendo un genio en el cultivo, su hogar rebosa de plantas exóticas y flores frescas, y sus tomates son legendarios. Imaginemos además que Don, una persona audaz y emprendedora, adquiere algunas semillas de marihuana, coca y adormidera, las siembra en su invernadero, alimenta los brotes hasta conseguir plantas maduras, las cosecha y produce algo de marihuana, hojas de coca y opio en bruto. Muy dado a la privacidad, Don ni siquiera tolera una asistenta para la limpieza en su casa, aunque bien podría permitírsela económicamente. Por tanto, no hay modo de que nadie, legalmente, tenga conocimiento de su pequeña granja narcótica. Finalmente, supongamos que cierta tarde de sábado, estando solo en su casa, Don fuma un poco de marihuana, o masca algunas hojas de coca o mezcla algo de opio en polvo en su té de medianoche. ¿Qué ha hecho Don y cómo contemplan la legislación criminal y la legislación sobre salud mental su conducta? Poseer tierra y edificios es un derecho de propiedad básico.
La privacidad, especialmente desde Griswold v. Connecticut y Roe v. Wade, es también un derecho básico. 24. Así, Don ha ejercido simplemente algunos de sus derechos de propiedad y privacidad, su derecho a su tierra, a su casa y a los frutos de su trabajo en su propia casa. No ha despojado a nadie de su vida, su libertad o su propiedad. Aunque tiene en contra la sabiduría convencional y la desinformación médica, Don tampoco se ha dañado a sí mismo. Sin embargo, la ley penal americana le considera ahora culpable de posesión criminal y uso de sustancias controladas e ilegales, mientras la legislación americana sobre salud mental le considera un paciente psiquiátrico que padece dependencia química, abuso de sustancias, desórdenes de personalidad y otras aberraciones psicopatológicas aún no descubiertas. Más aún, estigmatiza aún como persona mentalmente enferma, criminaliza su conducta como la de un maligno violador de la ley, le despoja de su casa, le impone una multa astronómica y le encarcela como delincuente peligroso. Todo esto se considera ahora perfectamente legal y constitucional. En este punto es posible que el lector se pregunte como los juristas. Y magistrados del Tribunal Supremo reconcilian tales castigos aparentemente excesivos, y por lo mismo, crueles e inusuales, con la Constitución. 25. Justificación de la esclavitud terapéutica. ¿Cómo puede el gobierno de los Estados Unidos, en principio eximio posesor de los poderes más prudentemente limitados entre todos los gobiernos del mundo, prohibir a un adulto competente cultivar o ingerir una planta común, como la hoja de coca o el cáñamo? ¿Y cómo puede imponer castigos tan asombrosamente desproporcionados, comparados, por ejemplo, con el castigo impuesto a muchos convictos de asesinato, a un individuo que inhala los productos de tales plantas? 26. La respuesta es que allí donde hay una voluntad política apoyada por la opinión pública, e intereses partidistas poderosos, hay un camino legal, pavimentado con las ficciones legales necesarias para hacer el trabajo. Al final del siglo XVIII, operando en el contexto de la vieja práctica esclavista sumada al nuevo principio de asignar escaños en el Congreso por población, los fabricantes de ficciones legales inventaron el ingenioso e ignominioso concepto de los 3/5 de persona. Desde 1914, el deseo de los políticos de controlar el uso de determinadas plantas comunes y sus ingredientes biológicamente activos, junto con la fascinación del público y el miedo a determinadas sustancias ingenuamente idealizadas y convertidas en chivos expiatorios, ha conducido a inventar ficciones legales análogas para justificar que se prohíba la producción, incluso para uso privado, de plantas o sustancias consideradas peligrosas por el gobierno. El truco para promulgar e imponer prohibiciones torpemente hipócritas, con el consentimiento de la población victimizada, consiste en no decir lo que se pretende y evitar una norma legal directa. Así, los fundadores no declararon explícitamente, para justificar la esclavitud, en los estados esclavistas los negros deberán ser considerados como propiedad, y para asignar a los estados esclavistas más escaños en el Congreso de los que poseerían sobre la única base de su población blanca, cada esclavo negro deberá contarse como 3/5 de persona. De modo semejante, nuestros legisladores no dicen, debemos imponer sanciones criminales draconianas a cualquiera que dentro de los límites de los Estados Unidos ingiera marihuana que haya cultivado en su propia tierra únicamente para su propio uso personal. ¿Qué dicen entonces? ¿Por qué consideran los juristas tal prohibición como algo constitucional? La respuesta a estas preguntas es, brevemente, esta. Bajo el poder policíaco los estados pueden prohibir una amplia gama de actividades que se consideran susceptibles de poner en peligro el bienestar público, por ejemplo, el juego, la obscenidad y las drogas, en especial el alcohol. Sin embargo, el Congreso no tiene poder policial sobre la nación en su totalidad. De aquí que convertir la venta de alcohol en un delito federal requiriese una enmienda constitucional. Sin embargo, hay otro camino para prohibir federalmente las drogas, usando la cláusula mercantil de la Constitución, artículo I, sección 8, cláusula 3, que autoriza al Congreso a vetar el comercio interestatal a cualquier producto no deseado. Así, el subterfugio clave que apuntala la pretendida constitucionalidad de nuestras leyes federales antidrogas que pretenden proteger el comercio y no castigar a personas por crímenes. Pero, ¿dónde hay comercio al producir una planta exclusivamente para el propio uso? ¿O al arrancar una planta encontrada que crece en estado silvestre e ingerirla? Naturalmente, la constitucionalidad de las leyes sobre drogas, comenzando con la Food and Drugs Act de 1906, fue recusada en los tribunales. Lógicamente, esto fue sistemáticamente defendido por el Tribunal Supremo, como por ejemplo en el caso McDermott, de 1913, donde el tribunal declaró: el Congreso no
solo tiene derecho a aprobar leyes que regulen el legítimo comercio entre los estados y con naciones extranjeras, sino pleno poder para evitar que los canales de dicho comercio se vean entorpecidos por el transporte de artículos ilícitos o dañinos, y para hacer que los perjudiciales para la salud pública sean proscritos de tal comercio. 27. En su erudita revisión de la constitucionalidad de las leyes sobre drogas, Thomas Christopher concluye que no ha habido un debate serio en esta corporación, el Tribunal Supremo, sobre la cuestión constitucional genérica de la regulación de las drogas. Parecería que esta cuestión está demasiado bien establecida. 28. Aquí llegamos al quid del asunto. Con el pretexto de la cláusula mercantil, sumada a la prestigitación médica predominante sobre drogas peligrosas, el Tribunal Supremo se ha convertido, efectivamente, en portavoz de la Food and Drug Administration y la medicina americana organizada. Christopher lo expresa con más elegancia. El tribunal, escribe, ha mostrado siempre gran respeto por la Food and Drug Administration y por sus decisiones y normas administrativas. Indudablemente, esto se debe a que hay en juego asuntos de salud. 29. Como señuelo para los propósitos prohibitorios y paternalistas de las leyes sobre drogas, la cláusula mercantil es un ejemplo contemporáneo de una ficción legal poderosa usada al servicio de una causa popular. Pero el estado terapéutico así engendrado no es una ficción. El caso Wickard ilustra los fines poco plausibles a que pueden aplicarse los medios del derecho del Congreso a regular el comercio, para justificar un expolio al derecho de los americanos de controlar su propia conducta consciente en lo que respecta al uso de drogas. En 1940, de acuerdo con la Agricultural Adjustment Act de 1938, a un granjero de Ohio llamado Roscoe C. Filburn se le asignaron 4,5 hectáreas para su cosecha de trigo de 1941. Él sembró 9,31 hectáreas. Aspirando a una exención de sus normas, Filburn presentó una demanda civil contra el secretario de Agricultura, Claude Wickard, solicitando del tribunal que le prohibiera emplear esa ley en contra suya. El tribunal inferior falló en favor de Filburn. Pero en Wickard v. Filburn el Tribunal Supremo invirtió la decisión, sosteniendo que la ley podía serle aplicada. ¿Cuál era la infracción de Filburn? Incurrir en exceso de cultivo. ¿Cuál era la defensa de Filburn? Que él usaba su cosecha para alimentar aves de corral y ganado de la granja, algo en hacer. Harina para su consumo en el hogar, y guardaba el resto para la siguiente siembra. 30. El Tribunal Supremo falló contra Filburn, declarando: la ley en cuestión incluye una definición de mercado y sus derivados, de modo que en relación con el trigo, además de su sentido convencional, significa también disponer de él, para alimentar, de cualquier forma, aves de corral o ganado, que en especie o a través de sus productos se vendan, se truequen o intercambien. Por lo mismo, las cotas de comercialización, también, comprenden, lo que pueda ser consumido por la granja. Las sanciones no dependen de qué parte del trigo se vende o se trata de vender. 31. Nótese la redefinición que el tribunal hace de la palabra mercado a fin de incluir el abastecimiento propio, y su franca admisión de que tales redefiniciones pueden legítimamente ser producidas ad hoc, en este caso, en lo que respecta al trigo. El resultado de utilizar la cláusula mercantil como pretexto para la prohibición de las drogas es que, de facto así como también de jure, el gobierno americano queda facultado para despojarnos, según crea conveniente, de nuestro antiguo derecho a cultivar, en nuestra propia tierra, para nuestro propio consumo, cualquier cosecha que uno elija. Derechos, oportunidades frente a riesgos. El lector normal, que defiende la racionalidad de la actual prohibición de drogas, quizás se incline a desechar mi hipotética narración sobre Don como algo irrelevante para la vida real, así como a querer desviar la cuestión hacia problemas reales como el uso de drogas por vía intravenosa, el SIDA, los niños del crack y otros horrores clasificados. Mi respuesta tiene dos vertientes. Primero, recordemos el adagio de que casos difíciles hacen leyes malas. De aquí que sea útil considerar primero los casos más fáciles. Si un caso tal sugiere que una ley particular viola un principio político importante, no deberíamos precipitarnos a omitir despreocupadamente su violación en nombre de alguna causa social que temporalmente esté de moda. En segundo lugar, recordemos que la esencia de la libertad es la elección, y que elección implica opción para hacer la elección equivocada, esto es, para abusar de la libertad y sufrir las consecuencias de ello. Pende una larga leyenda, con una búsqueda desesperada y muchos buscadores entusiastas como leitmotiv.
Como los buscadores medievales del Santo Grial, estos modernos investigadores buscan la respuesta correcta a una pregunta absurda, a saber, cómo podríamos reducir o eliminar los riesgos y las consecuencias indeseables de la libertad, a la vez que retener sus recompensas y beneficios. El hecho de que no podamos lograrlo no ha impedido que la gente lo intente, especialmente socialistas democráticos y otros optimistas partidarios del estatismo. En realidad, la historia de los modernos estados del bienestar es, en parte, la historia de este esfuerzo autofrustrante. Los derechos suponen oportunidades, así como riesgos. Por eso algunos ven el derecho a la propiedad como algo que nos ofrece prosperidad y libertad, y otros como algo que nos ofrece desarrollo rápidos y quiebras repentinas, porque algunos ven en el derecho a la propiedad de tierras y casas algo que nos ofrecen constructores, agentes inmobiliarios legítimos y propietarios que nos proporcionan casas, mientras otros ven prestamistas sin escrúpulos y caseros codiciosos en barrios pobres, que explotan a los faltos de hogar. De modo semejante, podemos ver el derecho a las drogas como algo que nos ofrece control sobre nuestro destino médico y fisiológico, o como algo que nos ofrece gente que abusa de las drogas y bebés del crack. Ambas imágenes son reales. Ambas son verdaderas. Y la elección es nuestra. Por ejemplo, podemos ver a los propietarios y gerentes de supermercados americanos como gente que nos proporciona los mejores y más abundantes alimentos y bebidas del mundo entero, no como malhechores decididos a dificultar la vida de anoréxicos y bulímicos con problemas. No responsabilizamos de la obesidad de los gordos a quienes les venden comida, pero atribuimos los hábitos de los adictos a quienes les venden drogas. Obviamente, el proveedor de cada bien y servicio es, ipso facto, también un seductor potencial. La única cuestión es si resulta un seductor con o sin éxito. El seductor con éxito se convierte en un hombre de negocios próspero o emprendedor, el que no tiene éxito va a la bancarrota o abandona el mercado. Esto, en pocas palabras, es el libre mercado, único fundamento seguro de la libertad individual. Si tratamos de redefinir la libertad de manera que no sea libertad salvo si sus resultados son individual y colectivamente saludables, lo cual en el caso de las drogas significa proporcionarnos tratamientos eficaces y económicos para la enfermedad, y protegernos del abuso de drogas tanto por parte de los pacientes como por parte de los facultativos, solo engañamos a quienes son tontos hasta el extremo de creer en milagros. A veces, esa categoría incluye a la mayoría. Entonces solemos hablar, retrospectivamente, de una locura de masas. 32. El derecho a las drogas como derecho de propiedad. Obviamente, considerar el derecho a las drogas como derecho de propiedad presupone una concepción capitalista de las relaciones entre el individuo y el Estado, incompatible con una concepción socialista de las mismas. ¿Estamos familiarizados con el hecho de que el capitalismo presuponga el derecho a la propiedad? En cuanto al socialismo, el Webster lo define como un sistema o condición de sociedad o grupo viviente en el cual no hay propiedad privada. 33. Quater demonstrandum, la censura de drogas, como la censura de libros, es un ataque al capitalismo y a la libertad. Los psiquiatras ignoran esta conexión fundamental entre los productos químicos que llamamos drogas y la política, prefiriendo tratar el uso de drogas como si fuera tan solo una cuestión de salud mental o psicopatológica, o, si la reconocen, tratan la relación con su habitual hostilidad a la libertad y a la propiedad. Para exponer con ejemplos este punto justapondré las opiniones sobre la libertad y la propiedad de dos de entre los más importantes pensadores de nuestra época, Ludwig von Mises y Sigmund Freud. Aunque ambos vivieron en Viena aproximadamente en la misma época, y apuntaron algunas de las mismas cuestiones vitales, nunca he visto comparados sus juicios discrepantes, ni aplicados a nuestras actuales opiniones sobre drogas. Ludwig von Mises versus Sigmund Freud. En 1922, Ludwig von Mises, el genio de nuestro siglo menos reconocido, publicó un libro titulado Socialismo, que estableció su reputación, al menos entre los entendidos. Sus últimas máximas en ese trabajo dicen así, que la sociedad sea buena o mala puede ser un asunto de juicio individual, pero quien prefiera la vida a la muerte, la felicidad al sufrimiento, el bienestar a la miseria, debe aceptar, sin limitación ni reserva, la propiedad privada de los medios de producción. 34. 7 años más tarde, Sigmund Freud, el charlatán con más éxito de nuestro siglo, publicó El malestar en la cultura, añadiendo más lustre a su ya considerable fama, especialmente entre los inclinados científicamente a ser enemigos del capitalismo y la libertad. No me interesa, declaró Freud, ninguna crítica económica del sistema comunista, no puedo investigar si la abolición de la propiedad privada es posible o provechosa. 35. Las observaciones anticapitalistas de Freud no fueron comentarios aislados, realizados rápida e impulsivamente.
Años antes dio la bienvenida a la declaración de guerra contra la propiedad privada y la libertad religiosa de los bolcheviques con una mezcla de ingenuidad y optimismo, cuando las grandes naciones anuncian que solamente esperan la salvación del mantenimiento de la piedad cristiana, escribió en 1917, La revolución en Rusia, a pesar de todos sus desagradables detalles, parece el mensaje de un futuro mejor. 36. En público, Fred reprendía a los Estados Unidos porque no compartían su desprecio por la religión, en privado solo manejaba sus negocios en dólares americanos. Por desgracia, los liberales modernos continúan centrándose sobre derechos humanos, y no sobre derechos de propiedad. ¿Por qué? Porque eso les hace parecer socialmente preocupados, protectores, y compasivos. Escindiendo derechos de propiedad y derechos humanos, los liberales lograron cargar de mala fama a los primeros, minando la legitimidad moral de todos los otros derechos. Pero los derechos de propiedad no son solo exactamente tan válidos como los derechos humanos, son anteriores a, y necesarios para, los derechos humanos. La libertad como elección. La propiedad privada es indispensable como base económica y precondición para un gobierno adaptado a la libertad. Utilizo esta expresión poco frecuente para recalcar que ningún gobierno está, o puede estar, comprometido con la libertad. Solo el pueblo puede estarlo. Debido a su naturaleza misma, el gobierno tiene un velado interés en ampliar su libertad de acción, lo cual implica necesariamente reducir la libertad de los individuos. Al mismo tiempo, el derecho a la propiedad privada no es, como concepto político-económico, fundamento suficiente para un gobierno que sirva a las necesidades y merezca la lealtad de personas libres y responsables. Puede aquí ser digno de recuerdo que Adam Smith, generalmente considerado como padre del capitalismo de libre mercado, no fue un economista, no existía tal cosa en el siglo XVIII. Era un profesor de filosofía moral. Como tal, su concepto de economía no intentó carecer de valores. Hoy, los economistas profesionales y los observadores del horizonte económico equivocan sus esfuerzos por convertir el estudio de estos asuntos humanos en una ciencia social libre de valores. ¿Cuál es, entonces, el mérito moral del libre mercado? ¿Qué es bueno en lo tocante a él, además de ser un mecanismo eficiente para producir y distribuir bienes y servicios? La respuesta es que el libre mercado es bueno porque anima la cooperación social, producción y comercio, y desalienta la violencia y el fraude, la explotación de muchos por unos pocos dotados de poder coactivo. Y porque es un orden moral legal que coloca el valor de la persona como individuo por encima de su valor como miembro de la comunidad. Ello está implícito en la idea de que quienes deseen disfrutar los beneficios del libre mercado deben asumir responsabilidad por sus acciones, y quedan obligados a responder de ellas, que atienden al principio de cabe atentar, 37, no al Estado paternalista, para protegerse de los riesgos inherentes al ejercicio de la libertad, y que entre los riesgos con los que deben vivir están aquellos asociados con las drogas y los tratamientos médicos. En resumen, los preceptos fundamentales de la filosofía moral y la economía política no pueden separarse, son simbióticos, unos dependen de otros. Es ilegítimo, previno Maisis, considerarlo económico como una esfera definida de la acción humana que pueda delimitarse nítidamente de otras esferas de acción. El principio económico se aplica a toda acción humana. 38. Si queremos utilizar nuestro vocabulario político-económico con precisión, y tomarnos en serio sus términos, debemos concluir que si la Constitución nos garantiza el derecho a rendir culto a cualesquiera dioses y a leer cualesquiera libros, nos garantiza también el derecho a utilizar cualesquiera drogas que elijamos. La observación de Maisis sobre el conflicto característico del siglo XX, que teniendo presente el estatismo del bienestar nos ofreció en sus comienzos, sigue siendo veraz cuando se acerca a su fin, y se aplica con especial fuerza al problema de las drogas. En los siglos XVI y XVII la religión era la cuestión principal en las controversias políticas europeas. En los siglos XVIII y XIX la cuestión capital tanto en Europa como en América fue el gobierno representativo enfrentado al absolutismo monárquico. Hoy es economía de mercado contra socialismo. 39. Maisis nunca dejó de recalcar que nuestro sangriento siglo se caracteriza por una lucha entre dos tipos de sistemas económicos diametralmente opuestos, economías de dominio, controladas por el Estado y ejemplificadas por el socialismo, comunismo, contra economías de libre mercado reguladas por la oferta y la demanda de productores y consumidores individuales, ejemplificadas por el capitalismo, liberalismo clásico. Los estados basados sobre economías de dominio son inherentemente despóticos, unos pocos superiores emiten órdenes, y muchos subordinados les obedecen. Los estados basados sobre economías de mercado son inherentemente democráticos, los individuos deciden qué producir, vender y comprar, y a qué precios, siendo tanto productores como consumidores libres de comprometerse o abstenerse de compromiso en las transacciones mercantiles.
El mercado americano actual de drogas. Para comprender claramente qué le sucedió al mercado de drogas en Estados Unidos durante el siglo pasado, es necesario, primero, distinguir entre bienes de consumo que se agotan con el uso, como alimentos y vestidos, y bienes de capital, que se utilizan para producir bienes como máquinas y herramientas. Esta distinción nos alerta inmediatamente sobre el hecho de que el término bienes de consumo tiene una connotación claramente individualista, no paternalista. Indica que un individuo, en tanto que consumidor, posee interés en un producto particular. Al fin y al cabo, no todo cuanto una persona pueda consumir es, en cualquier tiempo, para todos los individuos, un bien de consumo. Para calificarlo así debe haber consumidores que lo deseen. Y el único medio para asegurarse de que un consumidor desea realmente un bien o un servicio es que quiera pagar por él. A esto lo llaman los economistas, demanda, de un bien. Y este es el significado del adagio: la gente paga por lo que valora, y valora aquello por lo que paga. Obviamente, la presencia o ausencia de demanda es una cuestión económica y cultural, no científica ni médica. Por ejemplo, hoy en Estados Unidos hay una demanda de marihuana, pero no hay una demanda de cuerno de rinoceronte molido, salvo quizás en San Francisco. Para ser exactos, el concepto de demanda, como el concepto de enfermedad, es una categoría creada por el hombre. Los contornos del concepto siempre pueden volverse a trazar para satisfacer las estrategias de los definidores, y ambas condiciones pueden imponerse a los individuos contra su voluntad. Los tribunales ordenan ahora rutinariamente a quienes utilizan drogas ilegales que asistan a programas de tratamiento antidroga, de lo cual deducen expertos en salud mental y economistas que hay una enorme demanda de servicios de tratamiento antidroga en nuestra sociedad. Esta creación, mediante órdenes de los tribunales, de personas que abusan de drogas y servicios de tratamiento antidroga es similar a la creación, mediante órdenes de los tribunales, de una enfermedad mental y servicios de salud mental. Los patéticos y hoy desacreditados principios de los partidarios de la economía estatista, esto es, soviética, siguen así floreciendo en nuestros propios sistemas para controlar drogas y salud mental. Suspendamos nuestras preocupaciones habituales sobre motivaciones del usuario de drogas, juicios de la sociedad sobre el uso de drogas y efectos farmacológicos de drogas particulares. En vez de ello, centrémonos sobre las diferentes maneras en que un americano que desea utilizar drogas ahora consigue realmente acceder a ellas. Podemos entonces categorizar las drogas de acuerdo con su disponibilidad o modo de distribución, como sigue. 1. Ningún control especial del gobierno limita las ventas, por ejemplo, café, aspirina, laxantes, producidas por empresarios privados, distribuidas a través del libre mercado. Los productos se denominan alimento, brebaje, o droga sin receta. El vendedor, comerciante; el comprador, cliente. 2. El gobierno ejerce un control que limita las ventas, 1. A adultos, por ejemplo, alcohol y tabaco, producidas por empresarios privados, distribuidas a través del libre mercado con licencia estatal. Los productos se llaman cerveza, vino, cigarrillo; el vendedor, comerciante; el comprador, cliente. 2. A pacientes, por ejemplo, digital, penicilina, esteroides, Valium, producidas por fabricantes farmacéuticos que controla el gobierno, distribuidas a través de recetas médicas controladas por Estado y farmacias. El producto se llama droga de receta; el vendedor, farmacéutico; el comprador, paciente. 3. Adictos, por ejemplo, metadona, producidas por fabricantes farmacéuticos que controla el gobierno, distribuidas a través de dispensadores especiales, aprobados federalmente. No hay compradores ni vendedores legales. El producto se llama tratamiento contra el abuso de drogas; el distribuidor, programa de tratamiento anti-droga; el receptor, adicto, certificado. 3. El gobierno controla prohibiendo ventas a cualquiera, por ejemplo, heroína, crack, producidas ilegalmente por empresarios privados, distribuidas ilegalmente a través del mercado negro. El producto se llama droga peligrosa o droga ilegal; el vendedor, camello o traficante; el comprador, adicto o persona que abusa de drogas. Como enseña esta perspectiva orientada mercantilmente, no tenemos nada remotamente parecido a un libre mercado de drogas en Estados Unidos. Sin embargo, muchos piensan, equivocadamente, que las drogas de receta, e incluso drogas restringidas específicamente, como la metadona, son legales. Aunque se trate de una perogrullada, tal vez sea necesario repetir que el concepto no corrompido de libertad no implica un resultado particular, sino solo el proverbial campo de juego donde todos puedan jugar, y perder o ganar, con las mismas normas.
A pesar de toda la retórica en contrario, nadie eso puede ser asesinado por una droga ilegal. Si una persona muere como resultado de utilizar una droga es porque ha escogido hacer algo peligroso. La droga escogida puede ser cocaína o Cytoxan. El riesgo en que elige incurrir puede estar motivado por la presión de los compañeros o por la presión del cáncer. En ambos casos la droga puede matarle. Algunas muertes atribuidas al uso de drogas ilegales pueden ser accidentes, por ejemplo, una inadvertida sobredosis, algunas pueden ser suicidios indirectos, jugando a la ruleta rusa con drogas desconocidas, y algunas pueden ser suicidios directos, sobredosis deliberada. La política reformista sobre drogas, deformando el mercado. Como todas las críticas a las políticas de control sobre drogas tienen como objetivo el modo particular en que se distribuyen, las propuestas de reforma se corresponden con las categorías antes descritas. Resumiré cada postura frente a los controles sobre drogas, identificando las estrategias características de sus patrocinadores. 1. Criminalizadoras, ¿desean más bebés del crack? Mantienen las sustancias del tipo 3 en la categoría 3, amplían las categorías 3, 2B y 2C y limitan las categorías 1 y segunda. Los delincuentes son tanto criminales como pacientes, que deben ser castigados y también tratados, coactivamente. 2. Legalizadoras, la guerra contra las drogas no puede ganarse, retiran determinadas sustancias del tipo 3, como la heroína, y las transfieren a las categorías 2B o 2C. La fabricación y venta de las hasta ahora prohibidas pasa a ser un monopolio del gobierno. Quienes abusan de las drogas son enfermos, y deben ser tratados, coactivamente, en programas respaldados por el gobierno. 3. Partidarias del libre mercado, la automedicación es un derecho, preconizan abolir las categorías 2B, 2C y 3, situando todas las sustancias actualmente restringidas en la categoría segunda. El uso de drogas es una elección personal, no un crimen ni una enfermedad. Disiento tanto de los criminalizadores como de los legalizadores, de los primeros porque creo que la ley penal debe utilizarse para protegernos de los otros, no de nosotros mismos, de los últimos porque creo que esta conducta, incluso si fuese real o potencialmente dañina o autolesiva, no es una enfermedad, y que ninguna conducta debe ser regulada mediante sanciones llamadas tratamiento. 40. Como hemos visto, existen hoy 3 mercados de droga distintos en Estados Unidos. 1. El mercado legal, libre. 2. El mercado médico, receta. Y 3. El mercado ilegal, negro. Como el coste de prácticamente todos los servicios llamados tratamiento de drogas recae sobre otras personas distintas de los llamados pacientes, y como mucha gente se somete a tales tratamientos bajo coacción legal, no hay prácticamente libre mercado alguno en el tratamiento de drogas. Por más que nos esforcemos, no podemos escapar al hecho de que el concepto de una demanda de bienes y servicios en el mercado libre es totalmente diferente del concepto que ahora empleamos en referencia al uso de drogas y a su tratamiento. En el libre mercado, una demanda es lo que el cliente desea. Ahora bien, como dijo el magnate del comercio Marshall Field, el cliente siempre tiene razón. En el mercado de drogas de receta parece que decimos, el facultativo siempre tiene razón. El médico decide qué droga debe demandar el paciente, y eso es todo lo que puede obtener legalmente. Finalmente, en el mercado de las drogas psiquiátricas somos una sociedad que dice, el paciente está siempre equivocado. El psiquiatra decide qué droga necesita el paciente mental y le obliga a consumirla, por la fuerza si es necesario. Los comerciantes promueven, pues, para crear una demanda de los bienes que desean vender. El Tylenol, por ejemplo, es promovido a usuarios. Los médicos recetan, para abrir un mercado de drogas en otro caso cerrado a las personas, haciendo así disponibles drogas específicas. La penicilina, dicen, se receta a pacientes. Y los psiquiatras coaccionan, para forzar a los pacientes mentales a que se droguen como ellos. Los facultativos desean que se droguen. El Haldol es inyectado por la fuerza a psicóticos. Sin embargo, las generalizaciones precedentes, válidas hasta hace poco, no se mantienen ya. Los fabricantes de drogas han comenzado a anunciar drogas de receta al público. Aunque esta práctica revela la antes oculta hipocresía de las leyes sobre receta, introduce distorsiones cada vez más graves en el mercado de drogas. Por ejemplo, el tabaco, un producto legal, no puede anunciarse en televisión, pero Nicorette, un producto ilegal, sí puede hacerlo. Nicorette es un chicle que contiene nicotina, disponible solo mediante receta. Presento ahora algunos otros ejemplos actuales sobre anuncios de drogas de receta dirigidos al público. Para extraer un emplasto de estrógeno para mujeres, ahora el cambio de vida no tiene por qué cambiar la tuya. 41.
Para una forma transdérmica de nitroglicerina, todo lo que usted le pidió a un emplasto, por menos, 42. Para Celdein, un antihistamínico, usted ha probado poco más o menos todo para su alergia. ¿Ha probado usted a consultar a su médico? 43. Para Raagin, una droga anticalvicie, cuanto antes utilice Raagin, más posibilidades tendrá de que le crezca el pelo. 44. El anuncio de Raagin va más allá, simplemente advirtiendo al cliente sobre la disponibilidad de una droga con receta de la cual quizás no es consciente, le ofrece dinero para ir a ver al médico y pedírsela. En un cupón situado en la base de la página, hay un pequeño epígrafe que le dice, rellene esto ahora. Luego empiece a recobrar su cabello perdido. El cupón está valorado en $10, como incentivo para ver a un médico. Dado que muchas de las drogas de receta anunciadas al público son muy caras, la lógica de esta práctica sugiere que sus fabricantes pueden sentir la tentación de ofrecer sumas cada vez mayores a los posibles pacientes, en realidad sobornándolos para que soliciten una receta a sus médicos. Naturalmente, las compañías fabricantes de drogas defienden esta práctica. El anuncio, afirman, ayuda a educar a los pacientes y ofrece a los consumidores una oportunidad para llegar a implicarse más en la elección de la medicación que desean. 45. Pero este laudable objetivo podría ser mejor servido por un libre mercado de drogas. En mi opinión, la práctica de anunciar las drogas de receta al público cumple una función más odiosa, a saber, infantilizar más aún al profano en la materia y, al mismo tiempo, socavar la autoridad médica del facultativo. La política coloca al médico en un aprieto obvio. Las leyes sobre receta otorgan al facultativo el privilegio monopolístico de proporcionar determinadas drogas a determinadas personas, o rehusar darles tales drogas. Sin embargo, los anuncios de drogas de receta animan a la gente a presionar a sus médicos para que les prescriban las drogas que ellos desean en vez de las drogas que los médicos creen que necesitan. Si un facultativo no se acomoda, es probable que el paciente lleve sus problemas a otra parte. Un profesor de medicina de la Universidad de Columbia cuenta a la revista Time, no hay duda de que ciertos médicos están siendo influenciados para extender recetas que en otro caso no habrían extendido. 46. Falta. Constatación sobre el modo en que esta práctica refuerza el papel del paciente como niño indefenso, y del facultativo como padre que proporciona barra diagonal rehúsa. Después de todo, sabemos por qué ciertos anuncios de alimentos para el desayuno están dirigidos a los jóvenes, aunque ellos no puedan comprar estos alimentos por sí mismos, sí pueden presionar a sus padres para que les compren los cereales anunciados. De modo semejante, el pueblo americano no puede comprar drogas de receta, pero puede presionar a sus facultativos para que les receten las drogas anunciadas. La ficción de servicios para el abuso de drogas. La ley, la medicina y la opinión pública americanas consideran tratamientos médicos de buena fe no solo el confinamiento involuntario en un hospital mental, sino el confinamiento involuntario en un programa de tratamiento antidroga. La reclusión civil se utiliza frecuentemente con adictos arrestados por una actividad criminal. Mientras se ventilan los cargos penales, el adicto puede ser forzado a aceptar el tratamiento y retenido el tiempo suficiente para conseguir los beneficios de un programa de tratamiento. 47. Así, tal vez la función más importante del retórico tratamiento antidroga hoy en boga sea desviar nuestra atención del hecho de que el usuario de drogas desea la droga de su elección, no el tratamiento que las autoridades escogen para él. Estamos inundados con historias periodísticas sobre adictos que roban para conseguir dinero y pagar sus drogas. Pero, ¿quién ha oído hablar de un adicto que roba a una persona para conseguir dinero y pagarse un tratamiento contra las drogas? Quater demonstrandam. Si contempláramos todo el conjunto del uso ilegal de drogas y los tratamientos legalmente coactivos contra ellas desde una perspectiva de mercado libre, veríamos la conducta de quien abusa de drogas como demanda existencial y económica de la droga de su elección, y los llamados servicios de los prohibicionistas como intromisiones falaces y coactivas, calificadas deliberadamente de modo engañoso como terapia. En realidad, mientras el asesor sobre drogas, o como quiera se le llame, actúe como un agente del Estado, o de alguna otra tercera parte en conflicto con los intereses autodefinidos del usuario de drogas, deberíamos definir su intervención como una interferencia no solo en la vida de su cliente nominal, sino en el libre mercado de drogas. Contra todo esto y más nos previno Frédéric Bastiat en los primeros años del siglo XIX, para robar al público, escribió, es necesario engañarlo. Para engañarlo es necesario persuadirlo de que está siendo robado en su propio beneficio, e inducirlo a aceptar, en trueque por su propiedad, servicios que son ilusorios o incluso algo peor. 48. Si alguna vez hubo servicios ilusorios, o incluso algo peor, ningún ejemplo supera a nuestros actuales servicios de tratamiento contra drogas, financiados con fondos públicos.
La sabiduría de nuestro lenguaje revela la verdad y apoya la fuerza de estas reflexiones. No llamamos a los presos, consumidores de servicios penitenciarios, ni a los reclutas, consumidores de servicios militares, pero llamamos a los pacientes mentales recluidos, consumidores de servicios de salud mental, y a los adictos en libertad condicional, consumidores de servicios de tratamiento antidroga. Podríamos llamar también a los traficantes de drogas, reclutados para su decapitación por el anterior zar de las drogas, William Bennett, consumidores de servicios de guillotina. Después de todo, el doctor Guillotine fue médico, y el señor Bennett solía enseñar ética. Ciertamente, los clasificados como convictos, reclutas y personas químicamente dependientes, reciben determinados servicios, como comida, refugio, ropa y propaganda antidroga. La provisión de tales servicios se utiliza entonces para ocultar que los beneficiarios preferirían ser abandonados por sus benefactores. Al igual que sucede al mitologizar los problemas personales como enfermedades mentales, mitologizar el uso de drogas ilegales como enfermedad ha tenido un éxito abrumador. En 1991 el gobierno federal gastó más de $1.000 millones en investigaciones sobre tratamiento antidroga. El entusiasmo por tales investigaciones no disminuye por el hecho de que, según el informe emitido en septiembre de 1990 por la General Accounting Office, los investigadores apenas han progresado en el mejor modo de tratar diferentes adicciones a drogas, en comparación con lo que sabían hace 10 años, 49. La guerra contra las drogas como guerra contra la propiedad. Aunque resulta obvio que el mercado de drogas americano está ahora completamente controlado por el Estado, muchas personas parecen no ser conscientes de este hecho y a la vez sentirse a gusto con él, excepto cuando desean una droga que no pueden conseguir. Entonces protestan contra la no disponibilidad de esa droga en particular. Por ejemplo, los enfermos de cáncer se quejan de que no pueden conseguir Leiatril, los enfermos de SIDA de que no pueden conseguir las drogas anti-SIDA no aprobadas, las mujeres, de que no pueden conseguir los productos químicos no aprobados que provocan el aborto, los enfermos terminales de que no pueden conseguir heroína, y así sucesivamente. Tal como el pueblo soviético debe ahora sufrir las consecuencias de su guerra contra la propiedad privada, creo que nosotros debemos sufrir aún más dolorosas tragedias personales y nacionales, como consecuencia de nuestra guerra contra las drogas. Lamentablemente, el concepto mismo de una clausura del libre mercado de drogas suena probablemente demasiado vago y abstracto hoy a mucha gente. Pero las consecuencias personales y sociales de una política basada en tal concepto no son en absoluto vagas y abstractas. Todo aspecto de nuestra vida que nos ponga en contacto con la fabricación, venta o utilización de sustancias de interés farmacológico ha quedado completamente corrompido. El resultado es que en todas las situaciones humanas complejas que llamamos abuso de drogas o tratamiento contra el abuso de drogas, el acuerdo voluntario entre ciudadanos honestos y responsables que comercian con mutua confianza y respeto ha sido reemplazado por una manipulación falaz y coactiva de gente infantilizada por autoridades corruptas y paternalistas, y viceversa. El principal papel de los profesionales médicos, y especialmente psiquiátricos, en la administración e imposición de este sistema de estatismo médico es actuar como agentes dobles, ayudando a los policías a imponer su voluntad sobre el pueblo a la hora de definir la automedicación como una enfermedad, y ayudando al pueblo a soportar sus privaciones suministrándole drogas. Y hay una gran tragedia nacional, cuya existencia misma no se reconoce. La guerra contra las drogas tiene muchas consecuencias graves. En este análisis solo puedo abordar unas pocas entre ellas. Tal vez sus consecuencias más obvias sea un aumento explosivo de los crímenes contra personas y propiedades, y el correspondiente aumento de nuestra población carcelaria. Ambos fenómenos son típicamente atribuidos a drogas, una expresión engañosa en la que tienen una responsabilidad especialmente grave los media. No desarrollaré el hecho de que las drogas no son, realmente, no pueden ser, causas de crímenes. Baste repetir que el crimen es un acto, que el actor criminal, como todos los actores, tiene sus motivos, y que la prohibición de las drogas proporciona poderosos incentivos económicos tanto al comercio con drogas prohibidas como a los crímenes contra personas y propiedades. Estados Unidos versus propiedad teñida por drogas. Una de las consecuencias más nefastas y menos divulgadas de la guerra contra las drogas es el uso gubernamental del Servicio de Rentas Internas y el sistema internacional bancario para detectar y capturar a personas comprometidas en el comercio de drogas, junto con su práctica de confiscar la propiedad de las personas acusadas, incluso cuando resultan inocentes. Estas medidas nos aclaran que la guerra contra las drogas es, literalmente, una guerra contra la propiedad,
librada por el gobierno de Estados Unidos con el apoyo entusiasta del Tribunal Supremo. Merece una breve mención la principal sentencia de esa corte para apoyar la charada del llamado procedimiento de decomiso civil, que legitima embargar la propiedad de personas incluso inocentes ligadas a delitos relacionados con drogas. En 1971 la Pearson Yacht Leasing Company de Puerto Rico, llamada, demandado, en la sentencia, alquiló un yate a 2 residentes de Puerto Rico. Posteriormente, la policía encontró un cigarrillo de marihuana a bordo del yate, acusó a quienes lo habían alquilado de violar la Controlled Substances Act de Puerto Rico, y embargó la embarcación. 50. La compañía de alquiler entabló demanda para recuperar su navío. El caso llegó al Tribunal Supremo, cuya decisión fue que la compañía era inocente pero el embargo resultaba legal. Resumiré brevemente cómo alcanzó el tribunal esta notable conclusión. El tribunal reconoció que el demandado no estuvo en modo alguno implicado en la empresa criminal llevada a cabo por quienes alquilaron el navío, y no tuvo conocimiento de que su propiedad estaba siendo utilizada en conexión con, o en violación de, la ley de Puerto Rico. 51. Sin embargo, el tribunal, presidido por el magistrado William Brennan, uno de sus más destacados liberales, falló contra la compañía de yates argumentando que los esquemas establecidos por la ley para el decomiso no pasan a ser inconstitucionales porque su aplicabilidad a la propiedad interese a inocentes, y aquí las normas de Puerto Rico, cuyos propósitos punitivos y disuasorios son más amplios, fueron aplicadas válidamente al yate del demandado. 52. El magistrado William O. Douglas discrepó, no del principio, sino pensando que el castigo era desproporcionado con el inexistente crimen. Solo se encontró en el yate un cigarrillo de marihuana. Tratamos aquí con bagatelas, donde duras leyes judiciales deberían atemperarse con justicia. Soy consciente de que las leyes antiguas estaban fundadas sobre la ficción de que hasta los objetos inanimados eran culpables de fechoría, pero la doctrina tradicional sobre decomiso no puede en estos tiempos reconciliarse con las exigencias de la Quinta Enmienda. 53. Nótese que la caballerosidad del magistrado Douglas elude la legitimidad del núcleo del asunto, a saber, la prohibición de la marihuana. En vez de comprometerse con argumentos de principio, se ofrece magnánimamente a devolver el yate a sus propietarios legítimos. Merece mencionarse en conexión con este caso otro relacionado estrechamente con él, en el que el Tribunal Supremo falló unánimemente que el gobierno podía despojar a una persona de su propiedad incluso tras haber sido absuelta de un cargo criminal, relacionado aquí con violar la legislación sobre armas de fuego. En 1977, Patrick Mulcahy fue capturado por agentes de la Oficina para Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, y acusado de comerciar con armas sin licencia. Aunque Mulcahy no tenía licencia, un jurado le absolvió, quizás considerando que había sido entrapped. 54. Tras la absolución de Mulcahy, el gobierno trasladó el caso al decomiso de las armas de fuego capturadas. 55. El tribunal argumentó que una absolución de los cargos penales no prueba que el acusado sea inocente, solo prueba que hay dudas razonables sobre su culpabilidad. La norma penal substantiva por la que fue perseguido Mulcahy no hace ilegal una intención de comprometerse sin licencia en el negocio de las armas de fuego. 56. Lo crucial del asunto es que el Congreso pueda definir el castigo como acto reparador, con la transformación de castigos de facto en sanciones de jure, que pretenden ser civiles y reparadoras, en vez de penales y punitivas. 57. Nuestros derechos a la libertad y a la propiedad se desvanecen. Los pacientes mentales han sido, naturalmente, durante mucho tiempo los beneficiarios de esas sanciones reparadoras, padeciendo encarcelamiento aunque fueran inocentes de cualquier crimen. La reclusión civil elude las restricciones que pesan sobre la detención preventiva, permitiendo que pacientes mentales, acusados de ser peligrosos, sean privados de libertad. Esto se consigue llamando civil al procedimiento legal para encarcelar a la víctima y colocarla bajo confinamiento en un hospital. 58. Del mismo modo, las leyes federales sobre decomiso eluden la prohibición que pesa sobre el castigo de personas inocentes, permitiendo despojar de su propiedad a los narcocriminales, acusados de haber utilizado o tenido el propósito de utilizar sus bienes para cometer o facilitar una violación de la legislación. La Cuarta Enmienda, que protege contra registros y embargos inmoderados, queda hábilmente anulada llamando civil al procedimiento legal para confiscar la propiedad y gastos de almacenamiento, a las pérdidas económicas impuestas a la víctima. Personas sospechosas de delitos relacionados con drogas han sido así despojadas de embarcaciones, automóviles, casas y dinero, que pueden o no ser capaces de recuperar tras haber probado su inocencia, aunque ese esfuerzo puede resultarles contraproducente.
Una víctima de este procedimiento civil de despojo, cuya embarcación, valorada en $7.600, fue embargada y guardada durante 3 meses y medio, la recuperó, tras pagar $4.000 en concepto de gastos de almacenaje y mantenimiento. 59. Otra vio embargado su barco de pesca de $140.000, totalmente nuevo, cuando agentes del servicio aduanero encontraron 1,7 gramos de marihuana en el bolsillo de la chaqueta de un tripulante. Los oficiales de aduanas admitieron que el señor Hogan, el propietario, no sabía nada sobre la marihuana, pero mantuvieron embargada su embarcación el tiempo suficiente para hacerle perder la estación de pesca del hipogloso, una pérdida de $30.000, y le exigieron que empezara pagando una multa de $10.000 por no haber logrado que las drogas se mantuvieran fuera de su navío. 60. Abundan parecidas historias de horror. 61. Durante los últimos 6 años el decomiso civil ha llegado a ser un negocio federal enorme, y un enorme trabajo. Según el informe de 1991 de la General Accounting Office, el inventario de propiedades embargadas por el Federal Marshal Service creció desde 2.555 artículos, al comienzo de 1985, a 31.110 al 31 de diciembre de 1990, momento en el que el servicio estaba gestionando ilegalmente más de $1.400 millones en propiedades comerciales embargadas a traficantes de drogas. 62. Aunque no se produjera en conexión con las leyes sobre drogas y su ejecución, una observación hecha por Forrest McDonald, erudito en Jefferson, resulta aquí apropiada. El gobierno de Estados Unidos interfiere, ahora, en las vidas de las personas comunes a un nivel que ellos, los padres fundadores, habrían considerado como la más viciosa forma de tiranía imaginable. Jorge III y todos sus ministros no podrían haber imaginado un gobierno tan grande, tan intrusivo. 63. Todo hombre tiene derecho a comer lo que le apetezca. En 1884, protestando contra los argumentos de los prohibicionistas del alcohol, Dio Luis, un médico y reformador de la templanza, declaró: todo hombre tiene derecho a comer y beber, a vestirse y a hacer ejercicios como le apetezca. No me refiero a un derecho moral, sino a un derecho legal. 64. La profunda verdad de esta sencilla declaración se refleja, creo, en una importante inferencia que debemos extraer, pero nunca hacer, de la enmienda sobre la prohibición. Quienes redactaron el borrador de la Volstead Act, que dio ocasión a la enmienda 18, deseaban prohibir el consumo de alcohol, pero no pusieron tal cosa fuera de la ley. No estaban interesados en que la gente transportase botellas con productos químicos de un sitio a otro, pero fue eso lo que pusieron fuera de la ley. Infiero de ello que, en las profundidades de su corazón, ellos y sus electores comprendían que un adulto competente tiene en la tierra de la libertad un derecho inalienable a ingerir cualquier cosa que desee. Debería resultar innecesario añadir, aunque así lo justifique nuestra actual conversión de las drogas en chivos expiatorios, que durante la prohibición nadie planteó hacer test al azar entre la población para determinar si tenían etanol en su sistema, ni registrar sus casas en busca de alcohol, ni encarcelar a las personas por posesión de alcohol, ni tratar sin el acuerdo de su voluntad la enfermedad derivada del uso no aprobado de alcohol. Los controles sobre drogas como estatismo químico. La justificación contemporánea de los controles sobre drogas se apoya marcadamente en la ecuación judeocristiana tradicional de que asesinato y suicidio son dos formas de homicidio, combinada con la tendencia moderna y peculiarmente occidental de considerar que ambos hechos son debidos a estados mentales anormales. Aunque el asesinato y el suicidio tienen como resultado la muerte, al igual que otras muchas conductas humanas, son tan diferentes uno de otro como la violación y la masturbación. En un caso alguien diferente se lo hace a usted, en el otro se lo hace usted a sí mismo. El abuso de drogas, como el abuso de alimentos o de sexo, solo puede herir o matar a la persona que abusa, y, por supuesto, raramente lo hace. Sin embargo, el abuso de leyes contra drogas, la criminalización del libre mercado de drogas, hiere y mata a usuarios tanto como a las llamadas personas que abusan. Muchos han muerto ya por usar drogas impuras, adulteración de un producto criminalizado, por balas disparadas en el curso de guerras entre bandas, por personas comprometidas en el comercio ilegal de drogas, camellos, traficantes, y por el SIDA, debido a la ausencia de un libre mercado de jeringas y agujas exentas de gérmenes, accesorios para drogas. Muchos más morirán, seguro, en nombre de esta guerra santa que promete purificar el mundo y convertirlo en un territorio libre de drogas. La fábula de las abejas versus modelo médico.
La estrecha conexión que tendemos ahora a formular entre suicidio y asesinato, entre abuso de drogas como daño hecho a sí mismo y daño hecho a otros, es una manifestación de lo que a menudo se llama el modelo médico, la consideración de la conducta, especialmente de la conducta socialmente perturbadora, como si fuera una enfermedad o producto de una enfermedad. Esta perspectiva, absurda pero popular, sobre las malas costumbres, en la que se apoyan nuestros controles sobre drogas y otros muchos en nuestra lucha contemporánea contra la autodisciplina y autorresponsabilidad, es, en efecto, una inversión de nuestra perspectiva moral tradicional sobre la conducta. Esta última perspectiva la expuso Oes, simple y enérgicamente, cuando declaró, en los actos voluntarios de cada hombre, el objetivo es algún bien para sí mismo. En realidad, ¿qué otra cosa podría ser su objetivo? Sin embargo, ahora nos duele reconocerlo. Por más que nos ocultemos a nosotros mismos la amarga verdad sobre la influencia de nuestra perspectiva social en la conducta, tendremos que redescubrirla o perecer. Una dolorosa enseñanza a través de la experiencia colectiva parece ser un rasgo característico del libre mercado y de la casi reflexiva revuelta humana contra él, nacida de una innata combinación de dependencia y paternalismo. Sin embargo, superar nuestra difícil situación con respecto al mercado de drogas requerirá justamente ese nuevo aprendizaje. En conexión con ello, consideren el esclarecedor título de la obra de Bernard de Mandeville La fábula de las abejas, o vicios privados, beneficios públicos, que hizo época, 65. Caracterizando astutamente el mercado como mecanismo para transformar los vicios privados en virtudes públicas, beneficios, usando sus términos, Mandeville, holandés por nacimiento pero médico y satírico británico, no solo consiguió ofrecer una satisfactoria descripción de sus principios psicosociales, sino también hacerlos socialmente aceptables. Mutatis mutandis, abolir el libre mercado, de drogas o de otros bienes y servicios considerados peligrosos o pecaminosos, invierte el proceso descrito por Mandeville. Reemplazando los esfuerzos personales dirigidos al autocontrol por leyes impersonales que coaccionan a otros, las leyes suntuarias que prohíben placeres privados crean un mecanismo que convierte las virtudes privadas en vicios públicos. Esta es precisamente la lección a extraer de lo que el comunismo forjó en la Unión Soviética, y la lección que debemos extraer, aunque hasta ahora nos hayamos resistido obstinadamente a extraer, de aquello forjado por los controles sobre drogas en Estados Unidos y el resto del mundo. La polémica sobre estatismos químicos y económicos. Nuestro impulso individualista liberal y nuestro impulso colectivista redentor, uno y otro robustecidos por nuestra tradición política, están, naturalmente, en desacuerdo, y necesitan ser reconciliados constantemente. En 1917 esta ambivalencia emergió como principal conflicto ideológico de nuestra época, oponiendo a los Estados Unidos y a la Unión Soviética en un amargo antagonismo. Aunque la intensidad de este conflicto como lucha internacional por el poder parece haber desaparecido, su futuro como un conflicto doméstico dentro del alma americana sigue siendo impredecible. Claro, resulta que nuestras imágenes justificativas del estatismo químico, dominio farmacológico, y para el estatismo mercantil, dominio económico, son muy parecidas, como esclarecen los siguientes silogismos esquemáticos. Bajo condición de inseguridad económica, inexorables bajo una explotación capitalista, la libertad es un concepto sin sentido. La precondición de una libertad verdadera es seguridad económica, que únicamente puede conseguirse mediante la propiedad gubernamental de los medios de producción y un control estatal sobre el mercado de bienes y servicios. Por tanto, solo en una sociedad comunista, basada en una economía dirigida, puede haber verdadera libertad. Bajo condiciones de inseguridad química, inexorables bajo el narcoterrorismo, la libertad es un concepto sin sentido. La precondición de una libertad verdadera es la seguridad farmacológica, que únicamente puede conseguirse mediante la propiedad gubernamental de la producción farmacéutica y un control estatal sobre el mercado de drogas. Por tanto, solo en un estado terapéutico, basado en una farmacología dirigida, puede haber verdadera libertad. Estos son argumentos maravillosamente persuasivos. Si el primero no lo fuera, menos personas lo aceptarían en países comunistas como fuente de legitimidad política y moral para la política de control estatal sobre el mercado de bienes y servicios, y si el segundo no lo fuera, menos aún lo aceptarían en Estados Unidos como fuente de legitimidad para el control estatal del mercado de bienes y servicios farmacéuticos. Solo hay una cosa incorrecta en estos argumentos, a saber, que son erróneos. Nada puede alterar el hecho de que, como la enfermedad y la muerte, la inseguridad y el riesgo son intrínsecos a la condición humana, el Estado no puede protegernos de ninguno. Solo está en su mano proporcionarnos un entorno social donde podamos protegernos de los diferentes riesgos que la vida plantea.
Somos nosotros quienes debemos aprender a protegernos a nosotros mismos, y a aquellos otros por los que sintamos afecto, cultivando nuestra inteligencia, prudencia y autodisciplina. Aunque el Estado no puede protegernos de los riesgos de la vida, puede fácilmente crear un entorno económico y legal donde seamos despojados de los bienes y drogas que deseamos. Vehementemente. La economía perfecta y la seguridad económica no están hechas para este mundo. Sin embargo, aquellos estados cuyos ciudadanos acepten políticas aparentemente dirigidas a protegerles de sus propias inclinaciones antisociales y barra diagonal o no saludables pueden fácilmente ocasionar una privación económica y farmacológica, opresiva para todos salvo para una élite corrupta. Hacia la política como terapia. En años recientes no han faltado críticas al gran gobierno en ambos lados del oxidado telón de acero. Pero las palabras son fáciles. Y, lamentablemente, esto parece poco reconocido, incluso entre los contrarios al estatismo. Paul Johnson, por ejemplo, escribe sobre el desencanto ante la política mesiánica y pregunta, ¿será posible esperar que la época de la política, como antes la época de la religión, esté ahora llegando a su término? 66. Mientras la naturaleza humana siga siendo lo que es, ni la religión ni la política desaparecerán. De aquí que la pregunta de Johnson esté pobremente formulada. Nosotros preguntaríamos, mejor, ¿será posible esperar que la época de la política como nacionalismo, al igual que la previa época de la política como religión, esté ahora llegando a su término? Yo respondería que la época de la política como nacionalismo ya pasó y ha sido reemplazada por la época de la política como terapia. Cuando todo está dicho y hecho, ¿qué ha hecho de Norteamérica un puerto seguro para débiles y oprimidos? Un sistema justo de enjuiciamiento, elevada tradición que concede a las personas una verdadera protección legal contra acusaciones de fechoría. Pero el sistema político americano no concede una protección legal semejante a las drogas. El Estado puede llamar peligrosas a las personas, pero no puede privarlas de libertad salvo probando que son culpables de un crimen, o incriminándolas como enfermos mentales. De modo semejante, el Estado puede, y debe, llamar peligrosa a una droga y retirarla del mercado, y no hay nada que ninguno de nosotros pueda hacer al respecto. Así, todo aquello que los demagogos terapéuticos han de hacer es identificar una droga particular como encarnación del mal trascendente productor de enfermedades y, en un abrir y cerrar de ojos, tenemos el perfecto chivo expiatorio médico mitológico moderno. Como este Parmacos, chivo expiatorio en griego, no es una persona, porque habría de tener cualesquiera derechos. Como es una funesta amenaza, causante de enfermedades peligrosamente mortales, ¿qué persona racional acudiría en su defensa? En 1889 Miles Sola despertó al mundo cuando gritó, JQC. Pero Dreyfus era un hombre, un ser humano por el que alguien podía sentir compasión. Hoy, quienes orquestan la simpatía universal sienten compasión por los animales, las plantas, el ecosistema, el universo entero. Pero, ¿quién puede sentir compasión por el crack? 2. La ambivalencia americana, libertad versus utopía. Mississippi se emborrachará y votará la prohibición del alcohol mientras cualquier ciudadano pueda acercarse tan valiente a las urnas. Will Rogers, 67. Desde la época colonial, el pueblo americano ha mostrado dos inclinaciones vitales poderosas, aunque contradictorias: atender a su interior, aspirando a perfeccionar el yo mediante una lucha por la autodisciplina, y atender al exterior, aspirando a perfeccionar el mundo mediante una conquista de la naturaleza y una reforma moral de los otros. El resultado ha sido una ambivalencia extraordinariamente intensa hacia gran número de actos que producen placer. El uso de drogas es solo uno de ellos, y una desgana igualmente intensa por lo que respecta a afrontar esa ambivalencia, adoptando un punto de vista sobre la vida a la vez mágico-religioso y racional-científico. En su importante trabajo sobre los orígenes intelectuales de la Constitución, Forrest McDonald advierte que los colonos mostraron un fervor puritano en la, así llamada, legislación suntuaria, esto es, en leyes que prohibían la excesiva indulgencia, con placeres frívolos como el juego. Con todo, los redactores de la Constitución creían también que la